Herramientas para mejorar el razonamiento. En este video, te compartimos herramientas y ejercicios prácticos para mejorar tu capacidad lógica de razonamiento, creatividad e inteligencia emocional. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El razonamiento humano no se limita a la lógica. Nuestra capacidad para resolver problemas, tomar decisiones y generar ideas innovadoras requiere una combinación de lógica, creatividad y habilidades emocionales. Así como el cuerpo necesita ejercicio físico para mantenerse en forma, la mente también necesita entrenamiento para optimizar su razonamiento. En este video, exploraremos herramientas y ejercicios prácticos para mejorar el razonamiento lógico, creativo y emocional. Aprenderás cómo fortalecer tu pensamiento, abordar problemas desde nuevas perspectivas y superar las barreras que limitan tu capacidad mental. Aunque algunas personas parecen tener un talento natural para el razonamiento lógico o creativo, estas habilidades pueden desarrollarse con práctica. El cerebro posee plasticidad, lo que significa que cambia y se adapta a lo largo del tiempo. Con los ejercicios adecuados, podemos fortalecer nuestras conexiones neuronales y mejorar nuestra capacidad para razonar. ¿Por qué entrenar el razonamiento? 1. Mejora la toma de decisiones. Un razonamiento sólido nos ayuda a evaluar opciones de manera más clara. 2. Fomenta la resolución de problemas, nos permite abordar desafíos con confianza y eficacia. 3. Promueve la creatividad, facilita el pensamiento divergente y la generación de ideas innovadoras. 4. Refuerza la inteligencia emocional, mejora nuestra capacidad para entender y manejar emociones en nosotros mismos y en los demás. Herramientas prácticas para desarrollar el razonamiento. 1. Mapas mentales. Un mapa mental es una herramienta visual que organiza información y relaciones entre conceptos. ¿Cómo hacerlo? Escribe un concepto central en el medio de una hoja o pantalla. Añade ideas relacionadas como ramas alrededor del núcleo. Usa colores, dibujos y palabras clave para estimular la creatividad. Ejemplo, al planificar un proyecto, un mapa mental puede ayudarte a explorar todas las posibles áreas de enfoque, desde los objetivos principales hasta los recursos necesarios. Ver ilustración el video. 2. Tablas de decisión. Las tablas de decisión organizan las opciones y criterios relevantes para tomar decisiones informadas. ¿Cómo usarlas? Escribe las opciones en filas y los criterios en columnas. Asigna puntuaciones a cada opción según los criterios. Suma las puntuaciones para determinar la mejor opción. Ejemplo, evaluar la elegibilidad para un crédito considerando factores como historial de crédito, ingresos y deuda. Ver ilustración el video. Un cliente presenta los siguientes datos. Historial crediticio, bueno, 8 puntos. Ingresos mensuales, $4,000, 7 puntos. Deuda actual, media, 5 puntos. Cálculo total, 8 más 7 más 5 es igual a 20 puntos. Decisión, revisión manual. 3. Técnica de los 6 sombreros para pensar. La técnica de los 6 sombreros para pensar ayuda a desbloquear el potencial creativo y crítico de los participantes. Desarrollada por Edward de Bono, esta herramienta ayuda a abordar problemas desde múltiples perspectivas. Cada sombrero representa un enfoque diferente. Ver ilustración el video. Blanco, datos y hechos. Rojo, emociones e intuición. Negro, pensamiento crítico y riesgos. Amarillo, optimismo y beneficios. Verde, creatividad e ideas nuevas. Azul, organización y control del proceso de pensamiento. Ejemplo, analizar si expandir un negocio a otro país es viable usando todos los sombreros para considerar datos, emociones, riesgos y oportunidades. Para aplicar la técnica, se puede seguir el siguiente procedimiento. 1. Definir el problema o situación que se va a abordar, por ejemplo, analizar si expandir un negocio a otro país de forma integral. 2. Elegir el orden en el que se pondrán los sombreros. 3. Ponerse el sombrero y trabajar sobre el tema desde el enfoque del color correspondiente. Por ejemplo, sombrero blanco, datos y hechos, pregunta clave. ¿Qué información objetiva tenemos sobre la expansión? Análisis. Tamaño del mercado en el país objetivo. Demografía de los clientes potenciales. Análisis de competidores locales. Regulaciones legales y costos asociados, impuestos, permisos. Capacidades actuales del negocio para operar en otro país. Ejemplo, el país objetivo tiene una población de 30 millones y un mercado creciente en nuestro sector con un 8% de crecimiento anual. 4. Cambiar a otro color y así sucesivamente. Sombrero amarillo, beneficios y oportunidades. Pregunta clave. ¿Qué oportunidades existen? Análisis. Posibilidad de aumentar la base de clientes y diversificar ingresos. Ventaja de ser pionero en el mercado local si el sector está poco desarrollado. Potencial de aprender y crecer como empresa al enfrentarse a nuevos retos. Ejemplo,
Expandirnos ahora nos da la oportunidad de establecer una marca sólida antes que los competidores. 5. Finalizar con el sombrero azul para volver a plantear la visión global. Sombrero azul, visión global y organización. Pregunta clave. ¿Cómo integramos todas las perspectivas para tomar una decisión? Análisis. Recopilar datos del sombrero blanco para justificar los pasos. Considerar las preocupaciones del sombrero negro y mitigarlas con estrategias del sombrero verde. Aprovechar las oportunidades identificadas con el sombrero amarillo. Incorporar las emociones y motivaciones del sombrero rojo para mantener al equipo comprometido. Plan final. Definir una estrategia inicial de bajo riesgo y medir resultados en 6 meses. Ejercicios para mejorar el razonamiento lógico. 1. Resolver acertijos y problemas matemáticos. Ejemplo. Resolver sudokus, crucigramas o acertijos numéricos como el problema de las torres de Hanoi. 2. Juegos de estrategia. Juegos como el ajedrez, el Go o videojuegos de estrategia desarrollan la capacidad para planificar y anticipar movimientos. 3. El método socrático, consiste en formular preguntas profundas sobre un tema para explorar sus fundamentos y evaluar su lógica. Ejemplo, al leer un artículo, pregúntate, ¿qué evidencia apoya esta afirmación? ¿Hay puntos débiles en el argumento? 4. Resolución de problemas con límites. Imagina escenarios donde tienes restricciones específicas y encuentra soluciones. Ejemplo concreto. Una empresa quiere desarrollar un nuevo producto, pero cuenta con recursos financieros y tiempo limitados. Necesita decidir cómo abordar el proyecto sin exceder los límites establecidos. Resolución utilizando límites. 1. Definir los límites. Presupuesto. No gastar más de $50,000. Plazo. El producto debe estar listo en 6 meses. Equipo. Solo 5 miembros del personal pueden trabajar en el proyecto. 2. Enfocar la solución dentro de los límites. Descarta cualquier idea que requiera más de $50,000, un desarrollo superior a 6 meses, o más recursos humanos. Ejemplo, si una idea implica un desarrollo complejo que requiere un equipo más grande, se descarta. 3. Optimizar recursos. Reutilizar tecnologías o componentes existentes para ahorrar tiempo y dinero. Ejemplo, usar una plataforma digital ya desarrollada como base para el nuevo producto. 4. Analizar viabilidad y priorizar. Comparar las ideas restantes según su potencial de impacto en el mercado y facilidad de implementación dentro de los límites. Ejemplo, elegir un producto que se pueda lanzar como versión básica y mejorar después con actualizaciones. 5. Implementar. Planificar tareas específicas para cumplir con el plazo y presupuesto establecidos. Ejemplo, asignar hitos claros a los miembros del equipo y revisar progreso semanalmente. 6. Resultado. Con los límites bien definidos, la empresa lanza un producto viable dentro del presupuesto y tiempo disponibles, asegurando que los recursos se usen de manera eficiente. Ejercicios para fomentar la creatividad. 1. Pensar en usos alternativos. Toma un objeto común y piensa en tantos usos como sea posible. Ejemplo, ¿qué otros usos puedes darle a un clip de papel? 2. Dibujar asociaciones libres. Dibuja algo que conecte dos conceptos aparentemente no relacionados. Ejemplo, ¿cómo representarías gráficamente música y viaje? 3. Invertir el problema. Pregúntate cómo podrías empeorar un problema y luego invierte las ideas para encontrar soluciones. Ejemplo, ¿qué haría que una reunión fuera completamente improductiva? 4. Narrativas rápidas. Escribe una historia corta en 5 minutos basada en 3 palabras aleatorias. Ejercicios para fortalecer la inteligencia emocional y el razonamiento emocional. 1. Diario emocional. Reflexiona sobre las emociones que experimentaste en el día y cómo influyeron en tus decisiones. 2. Práctica de la empatía. Ponte en el lugar de otra persona y piensa cómo interpretarías una situación desde su perspectiva. 3. Meditación mindfulness. Ayuda a mejorar la regulación emocional y a tomar decisiones más conscientes. 4. Análisis de conflictos pasados. Identifica cómo manejaste un conflicto y piensa en formas alternativas de resolverlo. El papel de la tecnología en el desarrollo del razonamiento. 1. Aplicaciones móviles y plataformas digitales. Herramientas como Lumosity o Elevate ofrecen ejercicios diarios para entrenar habilidades cognitivas. 2. Simulaciones virtuales. Juegos y simulaciones pueden recrear situaciones complejas para practicar la resolución de problemas. 3. Inteligencia artificial. Herramientas de IA, como ChatGPT, pueden ayudar a practicar debates, generar ideas creativas o evaluar argumentos. Conclusión. Un cerebro en constante evolución. Desarrollar un razonamiento más allá de la lógica no es un destino, sino un viaje continuo. Con las herramientas y ejercicios presentados en este capítulo, puedes fortalecer tus habilidades mentales, abrir nuevas posibilidades y enfrentar desafíos con mayor confianza. Al integrar el entrenamiento mental en tu vida diaria, descubrirás que el razonamiento no solo es una herramienta práctica, sino también una fuente inagotable de creatividad, innovación y crecimiento personal.
Si este contenido te pareció útil, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite, y suscribirte a nuestro canal para más videos como este. Bombilla Cohete. Suscribirse es totalmente gratis, pero el conocimiento que adquirirás no tiene precio. Anímate a ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje continuo. ¿Tienes algún tema en mente que te gustaría que exploráramos? Escríbelo en los comentarios. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Gracias por tu apoyo.